sin comer, come demasiado. No, no puede ser eso posible, Uy, hermana. uy, uy, uy. Le vamos a cerrar la nevera. Y ahora tiene nuevos dientes para comer bastante. Ajá, ajá. Le Por vamos a eso, cerrar por la eso. nevera. Y ahora tiene nuevos dientes para comer Sí, hay que bastante. Por eso cerrarle la fue que, boca, hay que cerrarle la boca. Y por, ahora tiene nuevos dientes para comer. Sí, hay que cerrarle la Caramba. boca, hay que cerrarle la boca. Hay que cerrarle la boca. por eso la hermana Vistala no me quiere invitar a su casa. Ah, Pues ahí está el detalle. ahí está el detalle, ahí está el ya. Hermano Mario, ¿estamos? Ah, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a dar inicio, hermanos y hermanas. Gracias al Señor que nos da buen ánimo y nos ayuda a tener tranquilidad en nuestras vidas a pesar de las dificultades. Vamos a estudiar la palabra. Por aquí está nuestro hermano Carmelo. Nos puede ayudar en la primera oración, hermano Carmelo Blanco. Bienvenido. Saludos, hermanos. Dios le Bienvenido, bendiga. ser. Igual. Oremos. Bendito Padre amado, Padre eterno, Señor, te damos gracias por este momento que nos permite estar conectados por medio de esta plataforma para tener esta comunión, Señor, este estudio. Te pido por mi hermano Mario, quien tiene este privilegio de traer tu palabra, que lo uses, Padre, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, pueda recordar todo lo que ha preparado, Señor. Y sobre todo, Señor, que sea de provecho, de edificación para todos nosotros. Y aunque nos encontramos en diferentes localidades, Señor, nos das esta bendición, Señor, de podernos tener esta comunión por medio de esta plataforma. Señor, pedimos por nuestros hermanos, que les bendiga, Señor, los que están enfermos, Padre, que seas tú, Padre, pasando tu mano sanadora, conforme a tu voluntad, Señor, y que seas tú, Padre Santo, tomando el control de esta reunión. Muchísimas gracias por todas tus bendiciones, Padre, y oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano Carmelo. Y bueno, bienvenidas las hermanitas que se están agregando al grupo, los hermanos que también se están agregando, que sean bienvenidos. Vamos a dar inicio al estudio. Déjenme silenciar algunos micrófonos por ahí. Listo. Bueno, seguimos con la serie titulada Sigamos y conozcamos a, a Jesucristo, pues. Hoy vamos con la lección número 10. El título es Jesús comienza su ministerio público. Este es interesante, hermanos, cuando uno se pone a comparar los evangelios a medida que va desarrollando el estudio, que hay cosas que de repente uno no ha percibido, ¿no? O no se dio cuenta antes porque hay cosas que uno las lee muy rápido y no considera lo que está diciendo. Pero es interesante porque el comienzo del ministerio público de Cristo, cuando lo leemos en los cuatro evangelios nos da información en diferentes momentos del evangelio del comienzo de Cristo. Por ejemplo, cuando uno lee Mateos y Marcos, una vez que él fue tentado, dice que él comenzó su ministerio, empezó a predicar, pues, eh, que el reino de los cielos se ha acercado y que se arrepintieran, ¿no? Pero hay un detalle ahí que dice que cuando supo que Juan había sido encarcelado, pues, entonces Mateo y Marcos comienzan hablando del ministerio de Cristo, pero no fue de inmediato después de su tentación en el desierto, sino que fue tiempo después. Ya habían pasado varias cosas. Entonces, ¿qué pasó entre el momento de la tentación de Cristo, que terminó la tentación, y el momento en que Marcos y Mateo dicen que comenzó su ministerio, o no que comenzó su ministerio, sino que empezó a predicar después que Juan había... Son las 3.
Listo. Ok. ¿Qué pasó? Pues para eso necesitamos el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan sí da detalles de lo que hizo Cristo justamente después de su tentación. Entonces vamos a estar analizando porque vamos a ver pues algunos detalles de cómo Cristo manejó eso y cómo Juan lo ayudó pues a que pudiera ser presentado delante del pueblo. En Lucas 3:23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, pues. La palabra ministerio tiene que ver con servicio, pues. Cristo vino a prestar un servicio, hermanos. Vino a cumplir una misión, pues. Por eso se utiliza la palabra ministerio, a veces se utiliza la palabra ministro, pero debemos entender que lo que significa tal vez la palabra ministro es un siervo, pues, o un servicio. A veces se le quiere dar como un título rimbombante, un título especial, pero realmente lo que tiene que ver es con ser siervo, pues. Entonces, Cristo comenzó su ministerio público más o menos a los 30 años, ¿ok? Ahora, ¿cuál era el propósito del ministerio de Cristo? O sea, ya sabemos que Él vino a salvar la humanidad, pues, pero Él tenía misiones específicas que cumplir, pues. Y cuando él comenzó a predicar, pues una de ellas es que él tenía que dar a conocer a Dios y su voluntad, o sea, tenía que predicar, anunciar, tenía que enseñar al pueblo cuál era lo que Dios había determinado hacer, que de alguna manera u otra los profetas habían anunciado, pero Cristo vino a aclarar y a enseñar, pues, lo que él y el Padre habían planificado desde antes de la fundación del mundo para enseñarle al ser humano. Tenía que darse a conocer como el Hijo de Dios, el Mesías, eso era importante, tenían que creer en él como el Hijo de Dios, tenía que preparar discípulos que serían sus testigos y luego propagarían su testimonio, tenía que confirmar sus palabras por medio de las señales, milagros y prodigios, porque si no, difícilmente le iban a creer, pues. Por eso la palabra dice que Dios testifica juntamente con los hombres y con Cristo igualmente, con las señales, milagros y prodigios. Entonces, esto traería un tiempo de bendición física y material para el pueblo, porque muchos fueron sanados de enfermedades, muchos fueron liberados de los demonios, algunos recibieron a sus muertos en resurrección. Y entonces el hecho de que Cristo estuviese haciendo estos milagros, estas señales, para confirmar su palabra, pues también trajo un tiempo de beneficio y de alegría para el pueblo. Él tenía que predicar el mensaje del Evangelio, anunciando que el reino de Dios se había acercado y por tanto debían arrepentirse de sus pecados. También su propósito era sacar a las personas de la oscuridad espiritual. Pues. Cuando él llega, él empieza a predicarle a su pueblo, pues al pueblo de Israel. También le habló a los samaritanos, pero el propósito era eso, pues rescatar a las personas de la oscuridad espiritual. También su propósito era enseñar que por medio de él tendrían salvación. Y su misión que está llevando a cabo hoy en día es que él tenía, él tenía que pasar por la cruz del Calvario sin haber cometido pecado para que su ofrenda fuese aceptable para Dios. Ser sepultado y resucitado, ¿verdad? Y volver al cielo victorioso habiendo logrado terminar su misión exitosamente para ser exaltado. Y por medio de haber cumplido todos esos propósitos, entonces establecer el nuevo pacto, la nueva alianza de Dios con los hombres y llevar a los que obedezcan hacia la vida eterna, que es finalmente todo el propósito, ¿no? Cristo vino fue a llevarnos, a rescatar a la humanidad para que pudiese salvarse por la eternidad, pues. Ese es el fin, pues. Entonces, cuando nosotros entendemos cuál fue la misión de Cristo, pues nos damos cuenta que es mucho más amplia, con muchas mm, puntos que tenía que cumplir para poder ejecutar la voluntad de Dios.
Tanto Mateo como Marcos comienzan la narración del ministerio de Jesús después que Juan fuese encarcelado por Herodes Antipas. Sin embargo, el ministerio de Jesús había comenzado días e incluso y meses antes. Juan fue encarcelado varios meses después de que Jesús fue bautizado y que sufrió esa tentación. Entonces es interesante porque cuando vemos a Mateo, Marcos e inclusive en Lucas, cómo arranca, lo que nos damos cuenta es que ellos por alguna razón obviaron varios días o varios meses del ministerio de Cristo, no lo reflejan en los evangelios. Juan, que fue un evangelio que fue escrito de los 4 evangelios, fue el último en escribirse, según se dice, pues él sí tomó en cuenta muchas de las cosas que Cristo había hecho, inclusive antes de que Juan fuese encarcelado. Entonces, en Mateo 4:2 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y ahí empezó su trabajo. Pues. Marcos 1 del 14 al 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creen en el evangelio. Esto lo dicen ellos justamente después que Cristo fue tentado. Cuando uno lee los evangelios de esa manera, pues uno piensa que Cristo fue tentado y después de que fue tentado, lo primero que sucedió fue que empezó a predicar, pero si nos ponemos a ver la historia de Juan el Bautista no fue apresado o no fue encarcelado inmediatamente. Lucas no nos da detalle de cuándo comenzó Jesús su ministerio, pero nos hace saber que después de los 40 días de tentaciones volvió a Galilea y se dio a conocer entre el pueblo, de tal manera que su fama se extendió en la región de Galilea y de sus alrededores. O sea, Lucas 4, del 14 al 15 dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama. ¿Qué quiere decir eso? Que él inmediatamente, después de haber sido tentado en el desierto, él comenzó su ministerio. Ahora, ¿cómo se difundió su fama? Pues generalmente la fama de Cristo se difundió es porque la gente lo seguía por los milagros, las señales, los prodigios que hacía. En algún momento lo sirvieron por el pan que Cristo les había dado. Pues. Eso era lo que atraía a las personas, pero Cristo aprovechaba de enseñar. Y habían unos poquitos que tal vez le prestaban y se interesaban en lo que él enseñaba. Pues. El 15 dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos, o sea, era honrado, era alabado, claro, no solamente ya por las señales o milagros, sino también por la profundidad que él tenía en sus enseñanzas. Como leemos en otra parte, pues hablaba como alguien que tenía autoridad. Pues. Entonces Jesús comenzó inmediatamente su ministerio justo después de las tentaciones. Y solo Lucas nos implica que su ministerio era público. ¿Por qué? Porque adquirió fama. No fue un ministerio escondido, no fue un ministerio, un servicio que no tenía que ver con el público, era un servicio público, en el cual lo que él enseñaba, lo que él hacía, hizo que tomara fama y que fuera glorificado, como dice Lucas, por todos. Entonces, solo Lucas nos implica que su ministerio era público, dándose a conocer al pueblo y seguramente era glorificado o honrado por las obras portentosas que hacía. Ahora, el Evangelio de Juan nos da más detalle de los primeros días del ministerio de Jesús, que no nos da ni Mateo ni Marcos, antes de que Juan fuese encarcelado. Entonces, el ministerio público de Jesús. Lo primero que debemos tener en cuenta que la misión de Jesús en su ministerio servicio era hablar de Dios, enseñar al pueblo lo que Dios le había dado para decir. ¿Y para qué tenía que hacer eso? Bueno, porque ya nosotros sabemos que la palabra es la que nos puede ayudar para salvación. Y lo mismo pasaba en el tiempo en que Cristo estaba en la tierra, con el propósito de que creyeran en Él, como el Hijo de Dios, como el Mesías. Para ello buscó discípulos que fuesen enseñados por él, que le siguieran, que vieran, escucharan, le conocieran y convivieran con él para que fuese sus testigos, porque Cristo sabía que en 3 años y medio sería muerto, tenía que ser sacrificado por los pecados de la humanidad
pero tenía que dejar discípulos que pudiesen seguir transmitiendo sus enseñanzas, pues. Entonces, Jesús vino a salvar la humanidad. Eso es lo que nos enseña Juan, pues, en el Evangelio de Juan. Fue una misión de rescate, redención y de salvación. Como ya conocemos estos versículos, Juan 3 del 16 al 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces Cristo vino a salvar la humanidad. Entonces, el Evangelio de Juan, después que nos habla del verbo de Dios, que lo estudiaremos más adelante, habla del ministerio de Juan el Bautista, ¿ok? Y también nos habla de el día 1, cuando el testimonio de Juan a la comitiva enviada de Jerusalén, pues. Ya Jesús había sido bautizado, ya había sido tentado por Satanás, y Juan estaba anunciando su presencia delante del pueblo, o sea, le estaba presentando, diciéndole a voz populi a las multitudes que salían a él y a todo el que le preguntara que ya aquel a quien él vino a prepararle camino ya estaba entre ellos, ¿no? Y lo hizo también delante de las autoridades. Juan le estaba haciendo lo que llamamos nosotros hoy un lobby, pues. O sea, alguien que viene a preparar el camino al público para que reciba ese mandatario y que esas personas le escuchen, anunciando que el Mesías ya estaba entre ellos. ¿Ok? Entonces, en Juan 1:19 dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén a sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres? Generalmente los sacerdotes eran aquellos que enseñaban al pueblo. También estaban los maestros, llamaban rabí, ¿ok? Pero los sacerdotes tenían mucho que ver con eso y también los levitas pues tenían que estudiar y conocer la palabra. Entonces, los judíos enviaron de Jerusalén, posiblemente quién, el Sanedrín, pues estaban interesados en saber quién era Juan, porque Juan era un hombre que estaba conmocionando al pueblo, o sea, el pueblo estaba muy interesado en él y salían a él al Jordán, pues. Ellos estaban muy interesados en saber quién era Juan, ya que el pueblo salía a buscarle para ser bautizado por él. De alguna manera u otra, Juan había causado conmoción en medio del pueblo. Juan negó que fuese el Mesías, también negó que fuese Elías y también negó que fuese el profeta que ellos esperaban. Pero sí se identificó como la voz que clama en el desierto, que vendría a preparar el camino a Jehová. ¿Ok? En el nuevo pacto sabemos que fue el Señor. El Jehová del antiguo pacto, o sea, se cumple en Jesucristo. Entonces, él se identifica como la voz que clama en el desierto. Cuando él hace eso, hermanos, estos hombres que le estaban preguntando, como todos los que conocían la ley, de una vez debieron haber entendido que si Juan estaba identificándose como la voz que clama en el desierto, y la profecía lo que estaba diciendo es que esa voz que clama en el desierto le iba a preparar lugar a alguien que en el antiguo pacto se le nombraba Jehová, entonces ellos debieron entender que ese Jehová tenía que estar pronto a llegar, pues. No sabían que estaba por allí, no, tal vez se les fue difícil porque Jehová lo consideraban a Dios. Era el nombre de Dios, era Dios y era difícil que ellos pudieran aceptar que Dios andaba entre ellos. ¿Ok? Entonces, Juan les dio la noticia que ya estaba entre ellos aquel que venía después de él. O sea, se los está diciendo claramente. Esto implicaba que era aquel que le vino o que a Juan vino a prepararle camino. Además, les hace saber que es antes de él, o sea, que Juan era era mayor que Jesucristo, pero Juan dice que era antes de él. ¿A qué se estaba refiriendo? Pues, a la eternidad de Cristo. ¿Ok? Y que Juan, él no era digno de desatar la correa de su calzado. ¿Qué estaba diciendo? Que la persona que estaba entre ellos era una persona de gran dignidad, una persona de gran majestad, de gran relevancia, que ni siquiera Juan,
que era la voz que clamaba en el desierto y que todo el pueblo salía a él, era digno de desatar la correa de su calzado. Entonces Juan 1, del 26 al 27 dice, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Entonces, ¿qué estaba haciendo Juan, hermanos? Juan estaba anunciando a Cristo. Juan estaba introduciendo a Cristo, ¿ok? Porque les estaba diciendo que ya él estaba en medio del pueblo. Ellos no lo conocían, pero Juan sí lo conoció, pues. Cuando está pasando esto, hermanos, ya Jesucristo había sido bautizado y ya Jesucristo había sido tentado, ¿ok? Esto está ocurriendo ya después de que él había pasado por esa experiencia. Juan estaba anunciando a la comitiva y también al Sanedrín, porque ellos le llevarían la noticia, que el Jehová de la profecía, ¿verdad?, a quien había preparado el camino, ya estaba entre ellos. Por eso es que nosotros, cuando estudiamos la palabra, llegamos a la conclusión que cuando se habla de Jehová, también se está hablando de Jesucristo. Se está hablando del Padre, se está hablando del Hijo. Porque él vino a prepararle camino a Jehová. Pero ¿qué Jehová apareció? El Padre, ¿no? Apareció fue el Hijo Dios. Entonces ellos debían entender que el Mesías esperado ya estaba entre ellos. Dios, el Jehová del antiguo pacto, había llegado. Tal vez no lo iban a entender porque ni siquiera se atrevían a pronunciar el nombre de Dios, como dicen algunos historiadores. Entonces la Biblia de las Américas nos dice en Juan 1, del 26 al 27, Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí y a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Entonces, él es el que viene después de mí, dice él. Entonces, ¿qué estaba haciendo Juan? Anunciando a Cristo, hermano, que ya estaba allí, pues ya había llegado. Aquel que tanto esperaban, aquel que tanto se prometió en el antiguo pacto, ya estaba entre ellos. Era una gran noticia, una noticia maravillosa, porque ellos ansiaban la llegada del Mesías. Pero como siempre fueron recelosos, pues, y no aceptaron estos anuncios con facilidad, pues. Al siguiente día, dice la versión, Juan vio a Jesús que andaba por allí, ¿verdad? Y le presentó, lo anunció a la multitud quién era, pues. Es interesante. O sea, Juan estaba haciendo su trabajo. Juan 1, del 29 al 31 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, le está hablando a quién, a la multitud. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Como vuelvo a decir, Juan era mayor que Cristo, pero él está diciendo que Cristo era primero que él y mayor que él, pues. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, o sea, para que fuese mostrado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Entonces, Juan estaba anunciando que la profecía se estaba cumpliendo, que ya el tiempo del Mesías había llegado, que el Jehová al que le había que preparar camino ya había llegado. Eso es lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Y entonces ahí delante de la multitud identificó quién era el hombre ese y fue Jesús, pues. Entonces lo identificó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué se estaba haciendo referencia, pues? ¿Qué significaba? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Juan dio testimonio de la experiencia que había tenido cuando le bautizaba. Porque él va a decir, vio que había visto al Espíritu Santo descender como paloma y también había oído la voz. Y estaba señalando a Jesús delante de la multitud. Si la multitud medianamente conocían la ley y los profetas, junto con el testimonio de Juan, que les estaba dando este testimonio en ese momento, tal vez entendieron la relevancia, la importancia, el valor de aquel que estaba señalando
Juan. Entonces Juan estaba dirigiendo la atención del pueblo hacia Jesús, que lo quitaran de él y que pusieran su atención en Jesucristo. Esto del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues nosotros lo conocemos en Isaías 53, 5, 7, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por eso es que se le dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque fue anunciado que haría eso, pues. Entonces sigue hablando Juan, pues lo que estoy diciendo, Juan 1 del 32 al 34 dice, también dijo Juan, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, Pablo le está haciendo una presentación de Cristo delante de la multitud. Estaba diciendo al pueblo, mira, este es el que yo vine, el que le estaba preparando el camino. Este fue el sobre el que descendió el Espíritu Santo como paloma. Este es a quien escuché la voz que decía desde el cielo, pues este es mi hijo amado. Y está diciendo, y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces es interesante porque lo que estamos viendo es cómo se va cumpliendo las normas, las reglas, lo que es necesario para que Cristo pudiese entrar en medio del pueblo. Por eso cuando Juan le dijo que estaba resistiéndose a bautizarle, Cristo le dice, es necesario cumplir toda justicia. ¿Y por qué era necesario? Porque Cristo tenía que pasar por todo el proceso para que Juan también lo presentara delante del pueblo. Y eso es lo que estaba haciendo ahora, pues. Él como, digamos, como un embajador, como alguien que fue enviado con anticipación a preparar el pueblo, pues él había preparado el pueblo y ahora les tenía que anunciar al pueblo que el Mesías estaba entre ellos. El día 3, ¿verdad? O sea, el día siguiente, 2 discípulos de Juan siguen a Jesús. Entonces, al día siguiente, dio el testimonio de Juan a la multitud. O sea, después que Juan le había dado el testimonio a la multitud, vio que Jesús andaba por allí. O sea, otra vez, Cristo ya estaba dando por allí, caminando. No nos dice si estaba ya predicando, pero estaba allí, pues. Y volvió a identificarle delante de 2 de sus discípulos como el Cordero de Dios. Los discípulos reaccionaron de inmediato y dejaron a Juan y querían conocer a Jesús, le siguieron. Esta decisión impulsiva, inmediata, nos habla del buen corazón de estos hombres. Dejaron a su maestro para saber de aquel que conocían por referencia de Juan. Fíjense la diferencia entre estos 2 hombres y la comitiva que habían enviado de sacerdotes y levitas. Estos 2 hombres apenas le anunciaron, les dijo que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿ok? De una vez se fueron detrás de Jesús. Los otros les estaban diciendo que ya estaba entre medio de ellos y ni siquiera se interesaron en saber quién era, sino que se devolvieron a Jerusalén para dar las noticias. Entonces ellos entendieron que era alguien de gran relevancia. Seguramente habían oído a Juan que no era digno de desatar su calzado, porque Juan en su ministerio venía hablando de Jesús, hermano. Él venía anunciando la llegada de aquel que vendría después de él. Juan no se cayó, Juan no dejó de hacer su trabajo, fue eficiente en eso. Entonces seguramente sus discípulos ya habían oído hablar bastante a Juan sobre aquel que vendría. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Básicamente le creyeron el mensaje que Juan había dado. Entonces, Juan 1, 35, 37 dice, el siguiente día, ya este era el tercero, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos.
y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Nuevamente, cada vez que Juan lo veía, lo señalaba como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De una vez, esa es una manera de presentarlo al pueblo, porque Juan necesitaba que quitaran la vista en él, la atención del pueblo la quitaran de él y la pusieran en Cristo, porque para eso había venido a preparar el camino al Señor. Entonces, cuando dice mirando a Jesús, la palabra mirando significa que le miró fijamente, una mirada con una mirada penetrante. Juan seguramente se le quedó mirando a Jesucristo, reflexionando, tal vez pensando, analizando, no sabemos, pero su mirada era penetrante, porque Juan fue testigo de la presencia de Jesús. Ahora, Juan no siguió a Jesucristo porque no era su misión. Su misión era seguir preparando al pueblo, presentando y dando a conocer a Jesús. Entonces, ¿qué hicieron los dos hombres? Les empezaron a seguir a Jesucristo. Jesús se vuelve a los dos hombres que le seguían y les pregunta qué quieren. Ahora, Cristo sabía qué querían, pero era una pregunta, tal vez, como para ver qué decían ellos. No sabemos por qué hizo la pregunta. Sin embargo, Jesús sí sabía por qué le seguían, pero esperaba una respuesta de parte de ellos. Ellos le llaman rabí, maestro, alguien que era considerado superior a ellos. Entonces, Juan 1, del 38 al 39 dice, volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Estaban interesados en saber dónde vivía. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Aquel día. O sea, ellos no es que se empezaron a seguir a Cristo de una vez, sino que ellos empezaron a conocer al Señor porque era como la hora de ese. Ellos querían saber más de Jesús. Y para saber más de Jesús, pues fueron a ver dónde vivía y compartieron con él. Pues. En Juan 1:40 nos dice que uno de ellos era Andrés, hermano de Simón Pedro. Pedro no estaba allí todavía. Era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ahora, Andrés siempre ha sido conocido como el discípulo de Cristo que buscaba a otros y lo llevaba a Cristo. Muy poco la Biblia habla de él, poco. Unos pocos versículos nombran a Andrés, pues. Porque también pareciera que Cristo le cambió el nombre más adelante. No recuerdo si es Bartolomé. Entonces, Andrés buscó a su hermano y le habló a Simón Pedro de Jesús y lo presentó como el Mesías. No dudó, pues. O sea, esa es la diferencia de corazón de estos hombres. Ellos no dudaron. Ellos no pusieron pero, sino que creyeron, pues. Tal vez no entendían bien quién era Jesucristo, pero le habían creído a Juan el Bautista y lo llevó delante de Jesús para que lo conociera. Andrés era un hombre entusiasta que llevaba a otros a Jesús. Entonces Juan 1, del 41 al 42, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús en ese momento dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora, interesante, ¿no? Porque apenas estaba conociendo a Pedro. Pedro no lo siguió de inmediato, ¿no? O sea, como los otros discípulos. Esto es lo que nos hace ver el Evangelio de Juan, porque lo vamos a ver que más adelante estaban pescando, o sea, ellos estaban en sus labores. Ahora, posiblemente el cambio de nombre, como dicen algunos, pues era lo que Cristo esperaba en que se convirtiera Pedro, ¿ok? En una roca. Pero a Pedro efectivamente le costó mucho. Ahora, todo esto estaba ocurriendo, ocurrió antes de que Juan fuese encarcelado. Jesús estaba conociendo a su discípulo, estaba dándose a conocer a su discípulo, para que cuando Jesús les llamara a seguirle, definitivamente ellos ya conocían a Jesús. A veces uno lee que iba pasando Jesús y los llamó y ellos dejaron sus redes, dejaron como que si hubiese sido un llamamiento milagroso, ¿no, hermano?
Ya Cristo tenía varias semanas, algunos meses, este, teniendo comunión con ellos, compartiendo, hablando. Inclusive, creo que antes de la encarcelación de Juan, Cristo sanó a la suegra de Pedro. Entonces, es interesante porque Juan nos ayuda a entender mejor cómo fue el proceso o el inicio del ministerio de Jesús. Entonces, Mateo 4, 18, 22 dice, andando Jesús al mar de Galilea, ¿verdad? Ya esto fue fíjense que esto sucede después que Juan fue encarcelado. Se los estoy poniendo acá para que vean la diferencia entre lo que está diciendo Juan y lo que dice ya Mateo y Marcos. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Esto pasó después que Juan había sido encarcelado y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Notemos, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, pero no fue que ellos conocieron a Cristo acá, no fue que ellos no sabían quién era Cristo, no fue que Dios les tocó el corazón de alguna manera milagrosa para que siguieran a Cristo, no, hermano. Ellos ya habían compartido con Cristo, ya Cristo les había, hasta Pedro le había sanado a su suegra. Ellos ya conocían quién era Cristo. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca, a su padre le siguieron. Uno siempre se preguntaba por qué dejaron todo por alguien que les llamó de improviso. Pero el Evangelio de Juan nos hace saber que ya se conocían, ya ellos sabían quién era Jesús, ya habían compartido, ya habían, ellos no lo seguían de una manera continua, pero ya seguían a Jesús en algunas cosas, compartían en las casas, hablaban y evidentemente ya se conocían, ya sabían quién era Jesús. Cuando Jesús les llama, dejan todo y le siguen. El día 4, Jesús llama a Felipe y a Natanael. Pues. Los otros dos discípulos se acercaron a Cristo, le siguieron cuando escucharon a Juan. En estos dos casos, Cristo llamó a Felipe y Felipe trajo a Natanael. Pues. Entonces dice el versículo otra vez al día siguiente, este era el cuarto día. Jesús invita a Felipe a seguirle y vivía en la misma ciudad de Andrés y Pedro. Lo que se puede deducir es que Jesús estaba conociendo a quienes serían sus discípulos y preparándolos para su llamado, para su nombramiento. De hecho, ellos siguieron a Cristo cuando Cristo los llamó y empezaron a seguirle, y tiempo después fue que Cristo los nombró sus apóstoles, que hizo, como quien dice, el nombramiento oficial. Entonces, en primera de Juan 43 al 44 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Fíjense que él no llamaba o no hablaba con todo el mundo, con todas las personas, porque él lo que estaba era seleccionando a aquellos que le seguirían. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Entonces, ¿qué hace Felipe? Escucha a Jesús, pero va y busca, trae a Natanael delante de Jesús. Lo presenta afirmando que era aquel quien Moisés habló, pues, como el profeta. O sea, Felipe, fíjese que todos estos hombres creyeron en Cristo sin poner duda, ¿no? Eso es lo que hace la diferencia de estos grandes hombres que fueron apóstoles de Jesucristo. Natanael fue escéptico al escuchar de dónde era, pues aparentemente los de Galilea despreciaban a los de Nazaret. Pues. Entonces, Juan 1 del 45 al 48, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, lo puso en duda. Eso es lo que se llama hacer acepción de personas, por el hecho de dónde era. Entonces le dijo Felipe, ven y ve, pues, o sea, cerciónate tú, pues. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño.
Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esto fue suficiente para Natanael, porque aquí Cristo le está dando una señal. ¿Ok? Pues cuando Jesús le está diciendo, primero, es aquí un verdadero israelita. Ellos no se conocían físicamente, pero Cristo sí conocía a todos los hombres y a Natanael también. Y Natanael entendió que para decirle eso tenía que ser alguien diferente, pues. ¿De dónde me conoce? Respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. ¿Qué quiere decir? Que Cristo lo vio no con los ojos físicos, sino que sabía que estaba allí, pues. Cristo le demuestra quién es con unas pocas palabras, revelándole que ya lo había visto, aunque no estuviera presente. Esto solo lo sabían Jesús y Natanael, o sea, por eso fue que creyó. Además, sobre todo, conocía la clase de israelita que era. Y esto tiene que ver que Jesús, en su omnisciencia, conoce a todos los hombres, y Natanael, entendiendo quién era, ¿verdad? El Hijo de Dios, el Rey de Israel, así lo llamó, pues. Dos títulos mesiánicos, ¿ok? Fue inmediato, pues. Juan 1, del 49 al 51, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Primer título, Rabí. Segundo título, tú eres el Hijo de Dios. Ese es un título mesiánico. Él estaba reconociendo que era el Mesías. Y el tercer título, tú eres el Rey de Israel. También un título mesiánico. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Solamente porque le dijo eso. Cosas mayores que estas verás, claro. Al acompañar a Jesús iban a haber grandes señales. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. O sea, está hablando de todas las cosas maravillosas que iba a hacer Cristo. ¿Okay? Entonces es interesante, pues, vemos cómo Cristo está interactuando con sus futuros discípulos. Estos fueron los primeros en ser llamados. Hasta este momento Jesús se estaba presentando a sus discípulos. Ellos le seguían, pero aún no le habían dado el nombramiento de apóstol. Por ejemplo, a Andrés y a Pedro los vemos más adelante pescando aún cuando ya conocían a Jesús. Pero el llamado oficial a seguirle lo harán después. En Marcos 1, 16, ya lo vamos a leer. El acercamiento de Jesús y sus primeros discípulos fue un proceso progresivo de acercamiento, de compartir, de conocerse, hasta que llegó el momento definitivo en que Jesús les dijo, síganme y prácticamente y dejen todo. ¿Ok? Cristo les dijo, síganme y ellos dejaron todo. Entonces los primeros encuentros de Jesús con algunos de sus discípulos ocurrieron antes de que Juan fuese encarcelado. Entonces, como le iba a leer, Marcos 1, del 16 al 20, dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Ok? Esto Mateo también lo dice en el capítulo 4, y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los primeros jornaleros, le siguieron. No nos identifica los dos primeros discípulos que siguieron a Cristo, que seguían a Juan, pues los dos primeros discípulos de Juan, cuando Andrés siguió a Cristo, pero se piensa, o la tradición dice que el otro discípulo que de Juan el Bautista que siguió a Cristo era Juan, pues. Este Juan que está nombrando acá, pues, uno de los hijos de Zebedeo, pues. Entonces, si esto es cierto, pues ellos ya conocían a Jesús. El llamado posterior de Jesús, algunos de ellos fue después de que Juan fuese encarcelado. Marcos 1:14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Ok? Pero fíjense que esto lo dice Marcos apenas empezando. Mateo también lo une prácticamente con lo que fue la tentación. Pero cuando leemos, por ejemplo,
Juan 3, del 23 al 24. Ya ves qué me pasó aquí. Como que me faltó una presentación. Sí, me faltó una. Bueno, igual se los voy a leer para no dejar el estudio por la mitad todo. Entonces, Juan 3, del 23 al 24, si quieren lo buscan en sus Biblias. Juan 3, del 23 al 24, eh, vemos que Juan todavía está bautizando. Pues. Dice Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces, cuando nosotros leemos, hermano, Juan 1, Juan 2, Juan 3, Juan 4, cuando Cristo se le presenta a la mujer samaritana, Juan 5, todo eso es el ministerio de Cristo antes de que Juan fuese encarcelado. Entonces, Cristo lo que hizo fue darse a conocer delante de los otros. Y lo siguiente que nos relata Juan en el capítulo 2, versículo 1 al 2, dice, al tercer día, o sea, 3 días después del tiempo en que llamó a Natanael y llamó a Felipe, 3 días después, ¿verdad? Se hicieron unas bodas en Canaán. Y en esa boda, Cristo convirtió el agua en vino. Eso está en Juan 2, del 1 al 2, empieza ahí la narración, pues. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarle con esto, hermano? Que es algo interesante en la palabra del Señor. Cristo comenzó su ministerio, pero su ministerio su trabajo fue primero llamar a sus discípulos. Fue un trabajo que le llevó, se calcula, algunos meses, porque Juan todavía estuvo trabajando hasta que fue encarcelado. Se estuvo allí bautizando, estaba, eh, los discípulos de Cristo también bautizaban al mismo tiempo, hasta que fue encarcelado. Después que se fue encarcelado, entonces cuando Mateo y Marcos empiezan su narración de lo que era lo que estaba haciendo Cristo, que era predicar el evangelio, pero ya Cristo lo había comenzado mucho antes, pues. Muy bien, hermanos, espero que esta enseñanza pues les pueda ser de utilidad. Gracias al Señor que nos ha dado la oportunidad de estudiar este tema y bueno, esperemos seguir trabajando en esto de esta serie, pues. Vamos a pedirle a algún hermano Opaso, ¿nos puede ayudar con la oración, hermano? Sí, hermano, Por favor. cómo no. Oremos, hermano. Amado Dios, Padre bendito, vamos a su presencia, Padre, para agradecerle esta oportunidad en que nos permite, mi Dios, poder unirnos a esta plataforma para buscar las cosas que vienen de su parte. Sabemos, mi Dios, que su palabra es viva y eficaz, penetrante más que una espada de doble filo. Padre Celestial, queremos dar gracias por este estudio que nos trae nuestro hermano. Sabemos, Padre Dios, la preocupación de nuestro hermano por la enseñanza que nos entrega día a día para el crecimiento de nuestras vidas espirituales. Agradecemos por nuestro hermano, por tenerle, mi Dios, en este mundo y con el cual podemos aprender muchas de las cosas que usted nos está enseñando en estos tiempos. Quiero rogarle que lo bendiga grandemente a él, su familia, donde él es miembro, Padre Dios, la congregación a la cual con ella trabaja, mi Dios. Qué gran privilegio de aquellos hermanos. Rogamos en esta hora, mi Dios, que guarde a todos los hermanos presentes, los que han podido conectarse y los que no lo han podido hacer, Padre Dios, que puedan hacerlo en la próxima oportunidad que se nos dé de poder tenerlo como enseñador. Le rogamos que en su misericordia, que sea obrando en favor de todos sus hijos, nuestros hermanos, especialmente los más enfermos, que los ayude, Padre, para que podamos alcanzar la sanidad de nuestro cuerpo físico, para poder así, con mayor gratitud, mi Dios, estar siempre siguiendo las sendas que usted nos ha trazado. Queremos pedirle, mi Dios, por algunos hermanos que conozco que están enfermos, como es el caso de nuestro hermano Sergio, que también ha estado un poco complicado,
tanto a él como a mí en este sector, mi Dios, y a través del mundo donde sus hijos se reúnen, también hay este tipo de problemas, dificultades. Ruego en su misericordia que usted los ayude, Padre, para que puedan recuperar su salud y así puedan estar siempre atentos a estas bendiciones que usted nos entrega por intermedio de estas enseñanzas. Gracias, mi Dios, le damos una vez más. Oramos por todos nuestros hermanos y le pedimos que nos ayude y lo hacemos por intermedio de su amado Hijo Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Opaso. Hermano Néstor, ¿qué noticias tenemos por allí, por favor? No hay noticia, hermano. No, hoy día no. Parece que se unieron todos directo al Zoom. Bueno, también. Sí, porque Sí. otra vez algunos. Hay el día domingo por ahí, pero ahora no. No hay nada, Bueno, hermanito. no hay problema. Está bien, muy bien, pues. Bueno, hermanos, algunas hermanas quieren hacer un comentario, alguna pregunta. Bienvenidos. Tampoco. De nada, aquí la hermana Eneida, muchas gracias hermano, bendiciones, gracias hermano Mario, Dios le guarde, igual a usted hermano. Hermana Yolimar, bendiciones para todos y gracias por la enseñanza, de nada, siempre a la orden. Hermano Mario, Hermano Rigoberto. tengo algunos temas que me gustaría mucho conversarlos con usted, hermano. ¿Cómo puedo hacerlo para tener esa posibilidad? Algunas consultas. Bueno, hermano, lo podemos hacer por esta vía, un día que usted nos pongamos de acuerdo. ¿Cuál es su número telefónico? Ese aparece en el grupo Lalit, ¿no? De Cristianos a Lalit. Sí, hermano, sí. No sé si aparece mi nombre ahí, pero yo cada vez que me conecto siempre aparece ese título de la plataforma. Bueno, hermano, no sé, sería cuestión de que me diera su número, pues si me lo quiere dar ahorita, pues yo lo agrego y nos ponemos de acuerdo. Ya, hermano, Ahí está su número en el Cristiano Dalí. Así está. Sí, ahí aparece José Rigoberto Paso. Ah, bueno, ahí lo Exacto. busco, hermano. Tranquilo, pues. Ya, Y ya, yo le escribo hermano. un mensaje, pues, ¿ok? Listo, hermano. Gracias. Y nos tomamos un día, una hora, lo que haga falta. Sí. Creo que, ok, no está bien, hermanito. Telma, la hermana Telma, bendiciones, hermano. Muy buen estudio, saludos, bendiciones. Usted también, hermano. ¿Quién más quiere agregar algo? Bueno, hermanos, si no hay preguntas, ni comentarios, pues vamos a concluir, pues. Se le agradece. Hermano, Sí, hermana Juan. buenas noches. Quisiera Buenas hacerle una pregunta que me lleva rodeando bastantes días. No noches. va sobre el tema que hemos salido esta noche, pero tengo la ocasión de preguntarle a usted que tiene bastante experiencia sobre la Biblia. Hermano, ¿es correcto? Porque me han hecho esta pregunta, pero ¿es correcto que los conservadores tengan amistad y reunión con los de esto, ¿cómo se llama? Liberales? Por favor, ¿me la puede contestar si puede? ¿Qué tipo de reuniones, hermano? O sea, ¿a qué se refiere? Digamos, tener trato, las personas liberales con los conservadores. ¿Es correcto que lo tengan? Sí, bueno, lo que pasa es que tenemos que diferenciar, hermana, que nosotros lo que tenemos, lo que no podemos es tener comunión o comulgar con sus creencias, ¿ok? Pero, por ejemplo, que usted los salude, que usted converse con ellos, yo no veo problema en eso. Ahora, ya usted se está refiriendo a que comparten, y andan para arriba, para abajo, se reúnen en sus casas. Bueno, Sí, ahí cuando sí. no tienen cuando no ¿Mm? tienen la misma opinión y hacen daño a otras personas, las personas que son liberales, ¿cómo? O tengan contacto con personas que llevan correctamente a la palabra de Dios y hagan daño entre hermanos. Eso no lo Claro. veo yo correcto.
Sí, lo que pasa es que la palabra nos dice que el hermano que cause divisiones, este, después de una o dos amonestaciones, en una parte nos dice desecharlo, pero también nos dice que, bueno, aquel hermano que esté pasando, que esté haciendo algo indebido, que Ujú. también lo tratemos como hermano, pues. O sea, Que se arrepienta. sí, o sea, hay que buscar el arrepentimiento, pero hay que hacérselo notar por si ya uno conoce cuáles son las prácticas o las enseñanzas que tienen erradas, pues. Ujú. Porque el asunto es que uno a veces dice conservadores o liberales, ¿no? Pero uno tiene que definir qué es lo que están creyendo mal, ¿Qué pues. significa, perdón, hermano, qué significa la palabra liberales? Liberal, hermana, se refiere a aquellas iglesias que en primer lugar se están alejando un poco del patrón bíblico porque ellos interpretan la palabra de una manera. O sea, ¿cómo la interpretan? Ellos piensan que Dios no prohíbe ciertas cosas, ¿ok? Ujú. Entonces, por ejemplo, eh, yo he conocido hermanos que dicen que Dios no prohíbe beber, Dios no prohíbe fumar, ¿ok? Dios no te prohíbe usar ropa o sea, andar medio desnudo. Ellos también te dicen que la ofrenda no es mandamiento, Ujú. ¿ok? Ellos, eh, hay unas que apoyan institutos bíblicos, que no lo Ujú. vemos en la palabra del Señor, y bueno, cualquier cantidad de cosas. Entonces, generalmente eso se le llama o se le identifica como hermanos liberales, ¿ok? Vamos, que hacen lo que hacen lo que ellos quieren, llevan la iglesia como ellos quieren. Bueno, hasta cierto punto, pero usted cuando va ahí, usted ve que hacen lo mismo que No, nosotros. yo no voy a eso y ni Ujú. tengo contacto con personas, eso lo tengo claro. Yo sé en Ok, quién he creído, que es Cristo Jesús y es el que me lleva a mi vida. Y no tengo contacto ni quiero tener contacto con personas que tuercen la palabra de Dios y es muy sencillo para ellos. Desde luego, hacen comida en los locales, hacen fiestas, hacen cosas y eso es para rechazarlo, pero completamente. Yo es que me han hecho muchas preguntas sobre eso y no tenía tampoco mucha experiencia. Y digo, mira, como tengo la ocasión del hermano Orellano aquí, pues le voy a preguntar. Y ha sido bastante para explicarme. Y me ha sí, quedado bastante claro, hermano, de sí, verdad. porque si un hermano está desviado, nosotros no podemos rechazarlo, sino que si él quiere No, no, escucharnos, si él quiere entender venía el mejor, camino. pues entonces uno tiene que abrirle las puertas, pues, Ujú. y Exacto. no somos dados a que maltratemos a un hermano tampoco, no importa. O No, sea, no, claro que no, lo que hermano, nosotros claro que tenemos no. que hacer es hacerles ver su error, pues, ¿ok? Exacto. Pero Ya, cuando no quiere, pues sabe lo que pasa, que arrastra a la persona. claro, No sé cómo se lo apañan, pero arrastra a las personas. Y si tienen poco impulso sobre la palabra de Dios, poca experiencia, pues claro, arrastran con ponerle todo bonito, todo eso, rechazar lo que verdaderamente la palabra de Dios quiere y entonces lo acomodan a lo que ellos, ¿sabes? Y son mentes que son frágiles y fácil de convencer. Y ellos tienen una astucia que verdaderamente pues atrae. Y hay que tener mucho cuidado con estas personas así, que van entrando poco a poco, hasta que se meten a engañar a muchísima gente, y más a los débiles, fe, en la débil, en la fe. ahora, Muchas gracias, hermano, de de verdad nada, que ahora, hermana, si usted está ha hablando sido, ha dentro de sido la un iglesia, placer. no de nada, si usted está hablando dentro de la iglesia, ya dentro de la iglesia es diferente, pues, porque yo le entendí a usted como de manera personal, pues usted de manera personal puede tratar a No, un no, yo hermano. no tengo Eh, nada, yo estoy bien. No, no, pero si es ya manera de iglesia, hay que no, cuidar a no, la no, iglesia no. porque sí, como usted dice, hermanos que tienen errores doctrinales cuando entran a la Ujú, iglesia y se les deja, contaminan ujú. a otros. Yo no, yo gracias a Dios lo entiendo bien. Yo estoy Ok, ahora congregándome en mi iglesia, no hay problema, está muy bien. Pero me hacen preguntas por fuera, porque me hacen preguntas muy difíciles y hacen por fuera. Y yo algunas cosas no las tenía muy claro, pero ahora me la deja usted muy clara y entonces ya, pues ya tengo para responder, hermano. Y ok. además que no me gustaría, me gustaría, digamos, tratar a esas personas porque ya han hablado con algunos y no se bajan del burro, pues entonces pues que sigan en su error y que el Señor se provea de ello y que entienda las cosas. Yo lo tengo muy clarito en quién he creído.
Muchas gracias, hermano. Ok, de nada. Hermano Néstor, ¿quiere agregar algo? ¿O no? Me arrepentí. Venga, Ernesto, que tiene palabra para hoy, para decir. En el asunto, hermano, de liberales viene la idea porque se toman libertades que Dios no le ha dado. Así es. Ese es el punto realmente. Y, a veces estos grupos, las iglesias también, los llamados conservadores, por los que dicen, se les dice liberales, dicen los liberales los anti. ¿Por qué? Porque se oponen a ciertas cosas que los hermanos de tendencia liberal hacen. Pero la verdad es que yo pregunto a los hermanos de tendencia liberal, ¿ustedes son anti? No, no somos anti. Sí son anti pecado, ¿verdad? Debe ser así, sí. Sí. Entonces, no, el cristiano no tiene autoridad para tomarse la libertad de hacer una nueva doctrina, ¿ya? La doctrina ya está establecida por Dios, de manera que no se puede hacer eso. Dice el texto de Romanos 16-17, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de qué? En contra de la doctrina, que dice que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Entonces, creo yo que cuando yo puedo conversar con cualquier hermano de tendencia liberal, cualquier tema, pero cuando se trata de la doctrina bíblica, no puedo ceder. Porque primera de Pedro, capítulo 4 verso 11 si no me equivoco, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. De manera que esa es la tarea nuestra, ¿ya? Y debemos, si tenemos la oportunidad de hablar con un hermano que esté perseverando en una congregación, que tenga estas características, como ustedes han dicho, podemos ayudarle con buenos modales, con buenas actitudes y mostrarle el camino correcto. Eso no está mal, eso está bien, porque tenemos que hacerlo no solamente con ellos, sino también con la gente de una denominación o simplemente que no tiene alguna religión. Pero sí podemos conversar, como dijo el hermano Mario, con cualquier persona, porque tenemos siempre la oportunidad abierta para poder hablar de la sana doctrina. Eso, hermano. Bien, Menos mal gracias. menos mal que no tenía nada que decir, hermano, pero lo ha dejado ya clavado. Que Dios lo Muy bendiga. bien. Bueno, de nada, hermana. Bueno, pero es un buen tema para estudiarlo más adelante. Pues ya sabéis, le toca, hermano, estudia. No, vamos a dejárselo al hermano Néstor que explica mejor. O Ernesto, otro, el que sea. Siempre y cuando trayendo las cosas correctas, hermano. Muchas Así es. bendiciones. Amén, amén. Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo? Si no, vamos a despedirnos, hermanos. Gracias por acompañarnos, que nuestro buen Dios les bendiga. Y Muchas Salud. gracias, hermanos. Hermano, de nada, para pues, todos. Muchas que estén gracias a bien. todos. Dios los bendiga. Bendiciones, que estén bien, igual, Igualmente, Dios cuidaros. les bendiga, Chao, hermanito. que descansen. Adiós, Que adiós. esté Dios le bien. bendiga. Chao, hermana Juani. Chao, Adiós hermanita. igualmente. Adiós, Chao, Dios les hermana. cuide. Adiós. Chao.